Y estamos nuevamente aquí en este espacio de entrevistas dentro de Chacra TV Noticias con los principales representantes del sector agropecuario y en esta oportunidad con Carlos Vila Moret, el vicepresidente de Sociedad Rural Argentina. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, por supuesto hay muchísimos temas en agenda, pero el que más nos remite en este momento tiene que ver con la reunión de la mesa de enlace con el presidente de la Nación y esos temas que se piensan tratar allí y que, bueno, finalmente luego vamos a ver los resultados. Sí, claramente la idea es poder, que pensamos que el presidente está mal asesorado y nosotros lo que queremos llevarle son los argumentos por los cuales cualquier medida como aumento de retenciones, cupos, prohibición de exportar va a traer efectos absolutamente nocivos y negativos sobre la intención de siembra, sobre la generación de divisas, explicarle de que nosotros como productores agropecuarios producimos novillo, no vendemos carne y tampoco decidimos, no vendemos carne a China, le vendemos novillos en una oferta pública, en un remate muchas veces televisado que sale en todos los medios, y lo compran los frigoríficos que después lo destinarán para el consumo interno, para el interior del país o para exportar, pero no es una decisión nuestra. Entonces, nos duele cuando escuchamos que el presidente de la Nación dice que los productores eligen venderle carne a China. Nosotros no vendemos ni en dólares, no. Cobramos en pesos y vendemos en pesos, y se lo vendemos a un frigorífico, somos vendedores de novillo, no de carne. Y así en otras cosas, ¿no? En hacerle ver la incidencia que puede tener el maíz en el producto final, en el asado de tira, en los huevos, en el pollo, en el cerdo, o que tiene el trigo en el pan. Por ejemplo, en el caso del trigo es el 13%. Entonces, me parece que se cae, se derrumba ese relato de que el objetivo final de todo esto es la mesa de los argentinos, porque claramente no tiene impacto. Si hacemos una cuenta sencilla de cuánto representa un 3% más de retención, expliquemos que la retención tiene un efecto depresor sobre la materia prima para el mercado interno. Entonces, los molineros van a comprar más económico el pan. Si suben la retención del 12 al 15, es un 3%, en un kilo de pan, un kilo de trigo vale 20 pesos. Un kilo de trigo vale 20 pesos. Si le bajas el precio un 3%, va a valer 19,40. O sea, bajó 60 centavos. Y en el caso que no se quede en la cadena los 60 centavos y se traslade al producto final, un kilo de pan que cuesta 150 pesos va a valer 149,40. Entonces, claramente no resiste análisis. Acá, ventaja para el consumidor, ninguna. Sería una ventaja para la ecuación económica y financiera de aquellos que están industrializando el producto y que en vez de comprar el trigo a 20 pesos el kilo, lo van a comprar a 19,40. Bueno, pero bueno, todas estas son las cosas y los argumentos que se están esgrimiendo desde la producción. Pareciera entonces que les sorprendió, por supuesto, las declaraciones que hizo el presidente con respecto a que el campo es formador de precios. Claramente que no lo es y nos parece una provocación innecesaria porque el hombre de campo se enoja mucho con estas cosas, porque se ofende, se enoja. Y el hombre de campo por naturaleza no es un hombre belicoso, no quiere salir a cortar rutas ni hacer cuestiones que se hicieron en el 2008 cuando la gota rebalsó el vaso. Lo único que quiere es que lo dejen trabajar tranquilo, quiere producir. Pero es difícil no caer en las provocaciones. Entonces me da la impresión que a través de un relato, algún sector del gobierno, probablemente no todo, algún sector que está asesorando mal al presidente, cree que es bueno armar una grieta donde subirnos a los productores a un ring, donde ellos van a defender la mesa de los argentinos y nosotros vamos a estar en el otro lado, cuando no es así. Si hay un sector
preocupado por la mesa de los argentinos es el sector de la producción agropecuaria, que todos los días está trabajando para producir alimentos. Y lo que hay que hacer para asegurar el abastecimiento de alimentos es producir más. Digo, no hay, la ley de oferta y demanda es tan vieja como la de Newton, digo, como la de gravedad. Me parece que la única manera de asegurar un abastecimiento a precios relativamente razonables es produciendo más carne, produciendo más trigo, y lo peor que podemos hacerle es poner trabas a un cultivo, porque si le ponemos trabas, vamos a tomar de ejemplo el trigo, ya que estábamos hablando del trigo, si le ponemos trabas al trigo, cupos, y la gente va a desestimar la siembra, va a decir, espérate, yo este año no voy a sembrar trigo, entonces vamos a bajar de 6,5 millones, casi 7 millones de hectáreas que estamos sembrando de trigo, volver a sembrar 3 millones. ¿Por qué? Porque el que sembraba trigo se va a ir a soja de primera, o si está en una zona de monocultivo, por ahí se va a cebada. En fin, los que puedan, los que no puedan, seguirán haciendo trigo, porque hay zonas que solamente se puede hacer trigo. Pero los que puedan van a migrar hacia otro cultivo, como ya pasó en el pasado. No estoy haciendo un futurismo de cosas nuevas. Ya pasó en el pasado. Entonces, ahí sí que va a ser caro el pan y el trigo, cuando no haya. Es la oferta y la demanda. Digo, lo que hay que hacer es producir más, incentivar a los productores a que sigan trabajando y sigan produciendo. Sin embargo, entre esta dicotomía del campo con el sector del oficialismo y el gobierno, los únicos que se ven perjudicados son los consumidores finales, porque está esta pujanza, pero no se termina de saber bien por qué, si los valores en tranquera son un precio, luego pagamos tan alto el costo de ese producto final. Entendemos que hay un proceso de logística, que hay impuestos, pero siempre está lo que dice uno y lo que dice el otro, pero se termina sin resolver. ¿Cuál sería esta posible solución a este problema? A ver, a mí me parece que cualquier funcionario economista del gobierno, los precios a los que el productor vende el trigo salen en todos los diarios, salen en todos los medios, no hay ningún secreto. Vayan y vean que un kilo de trigo vale 20 pesos, un kilo de pan vale 150 pesos, después vamos a hablar de cuestiones técnicas que están en el medio, ¿no? Con un kilo de trigo se hacen, vamos a suponer, 800 gramos, 780, 800 gramos de harina, después sale un subproducto que tiene valor comercial para alimentación animal, y después distintos pasos, pero claramente en los 150 o 200 pesos que puede valer un kilo de pan, también tiene que ver si la panadería alquila un local en la avenida Callao o alquila un local en Quilmes o en Moreno. Digo, no debe ser el mismo valor del alquiler. Entonces hay un montón de costos. La inflación es el principal costo. La inflación es un flagelo. El combustible está subiendo casi todas las semanas. Entonces, ¿cuánto sale llevar una bolsa de harina a una panadería en Chubut? Que hay que hacer 2.000 kilómetros, tiene que hacer. Entonces, la logística, la distribución, hay cuestiones absolutamente ajenas al productor que hacen que un kilo de pan tenga un valor elevado, y además según el lugar geográfico donde se comercialice. Bueno, seguramente es esa parte interna de la cadena o esa parte media de la cadena donde hay que atender, porque se pierde justamente. Por un lado queda desvalorizado el trabajo del productor, y por otro lado en góndola se pagan carísimos los precios, y en un país que es supermercado del mundo no se puede acceder a la alimentación. Entonces esto también es muy preocupante para toda la sociedad. Absolutamente, absolutamente. Por eso digo, y si hablamos de la carne, por ejemplo, bueno, los valores del kilo vivo en Liniers salen en todos los diarios. El rinde, pues uno puede decir, bueno, un kilo vivo, un kilo, el animal en pie, pero ¿cuánto queda de carne? Bueno, póngale un valor del 56, 58, 60% de rinde, que es los rindes habituales dependiendo de las categorías, y van a sacar el valor de la carne. Y vamos a estar en 200 y pico de pesos. La carne al gancho, ¿no es cierto? El valor de ya la carne, no el kilo vivo. Entonces, después, ¿cómo llegan valores elevados a las góndolas? Bueno, hay que preguntarle a los otros actores de la cadena. Nosotros no estamos acá para echarle la culpa a los otros eslabones. Simplemente estamos para explicar en la cadena cuál es nuestra participación. Pero el Estado
El precio de los alimentos tiene más, en algunos casos hasta más de un 50% de componente impositivo, porque toda la cadena, cuando uno paga un flete, el flete más, más IVA, más esto, más lo otro, bueno, todo tiene un componente impositivo. Que a veces se va mechando, ¿no es cierto? Se va IVA contra IVA, pero digamos, tiene un componente impositivo grande y cuando llega al producto final. Entonces, el Estado me parece que tiene, el gobierno tiene todas las herramientas para poder ayudar a que tengan acceso a los alimentos aquellos conciudadanos que realmente están con problemas económicos y necesiten asistencia. Lo tiene a través de la tarjeta alimentar, donde puede eliminar el IVA de los alimentos a gente puntual, porque también estos acuerdos grandes en supermercados no son para todos. Está bien, son para todos, para los que tienen y para los que no tienen. A través de la tarjeta alimentar también se puede direccionar una ayuda a quienes más la necesitan. O sea, el gobierno tiene las herramientas a través del componente impositivo para poder ayudar a aquellos ciudadanos que lo necesitan. Hay un acuerdo que se realizó entre el gobierno y cierto sector cárnico para estipular precios de la carne a un valor accesible de mercado. ¿Sabe qué resultados dio y cómo viene ese proceso? Bueno, el proceso, a ver, todo acuerdo entre las partes, acuerdo que no sea compulsivo, que ayude a mitigar el efecto nocivo de la inflación, que es la suba permanente de precios, a nosotros nos parece que descomprime, que está bien que haya acuerdos que puedan tener como resultado. Y si hay una industria frigorífica que está exportando a buenos valores, quizás ahora no, pero el año pasado hubo valores razonables, depende de los meses, ¿no es cierto? En exportación, bueno, no vuelca toda la res, digamos, no exportan el 100% de la res, y aquellos cortes que no exportan puede largar al mercado doméstico a valores un poco por debajo, producto de que otros cortes los vendió por arriba, ¿no es cierto?, de la media, del valor normal, gracias a convenios y gracias también a un esfuerzo que hacen los frigoríficos y que hace la Argentina a través del Instituto de la Carne, a través de emprendimientos privados, para promocionar. No es que uno sale y vende y los chinos te salen comprando. Digo, hay que ir, mostrar el producto, ser serio. Entonces también, cuando decimos ser serio, significa ser un proveedor confiable. Ser un proveedor confiable es todo lo contrario a un exportador de coyuntura, que es el que exporta cuando se alinean los planetas, el commodity está alto, el tipo de cambio también, etcétera, etcétera. Entonces, discontinuar, cerrar las exportaciones de carne a China sería un error tremendo, porque el comprador enseguida se pone en alerta, ve que no sos un proveedor confiable y busca otro país que pueda sostener la oferta en el tiempo, que sea más confiable, que sea más predecible. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces este tipo de cosas tienen consecuencias muy feas, muy duras. Bueno, y por último, Carlos, me gustaría preguntarle, tanto para CRA como para la mesa de enlace, ¿cuáles son los principales temas a atender de cara al corto y mediano plazo? No, yo creo que los principales temas para nosotros es trabajar sobre la inflación. El gobierno tendría que trabajar fuertemente sobre la inflación y dar señales claras al productor para que tener una intención de siembra buena, no caer en provocaciones, no caer en chicanas. Hemos visto algunos mediáticos expresarse muy mal contra el productor de campo, expresarse en términos muy ofensivos, y me parece que eso nos construye, eso vuelve a dividir a los argentinos, vuelve a ponernos de cada lado de una grieta, y no hace falta crear falsas grietas ni nuevas dicotomías. Me parece que
que el campo argentino está para producir, está para generar divisas, está para generar alimentos, y el gobierno lo que tiene que dar es señales claras para que el productor salga a sembrar y siembre mucho, y de esa manera se asegure el acceso a los alimentos y la generación de divisas. Esas señales son las que necesita el productor agropecuario. Y allí lo escuchábamos a Carlos Vilamoret, el vicepresidente de Sociedad Rural Argentina, en este espacio de entrevistas dentro de Chacra TV Noticias.